Cator, gracias por estar en el canal. Bienvenido, es un gusto que estés en Junta. Hola John, muchas gracias por invitarme a tu programa. No, con muchísimo gusto. Hay algo importante referente al libro y es el tema de cómo se abarca. El libro abarca varias décadas, ¿no? Del punk, que es algo importante. ¿Cómo describirías la evolución del género desde la perspectiva de los artistas entrevistados? La evolución del género. Originalmente era un género bastante puro, bastante eh, orgánico, no había planes para este movimiento, se dio de una forma muy natural. Con el tiempo todas estas formas que se dieron en este movimiento fueron cambiando más hacia lo comercial. Entonces se fue distribuyendo hacia la moda. Lo vemos en el cine, lo vemos incluso en los realities, lo vemos en todas partes. Una evolución que ha tenido digámoslo, desde el underground hasta llegar a la parte comercial. Y hay algo súper importante, fijándome bien en el tema del Reino Unido en la música 70 y 80, pero hay algo que sí se preguntan muchas personas que están adentrándose a la melomanía y es cómo hacen el tema de los artistas referenciar movimientos similares a otros países, o sea, esa rivalidad entre bandas pop británicas que hayan moldeado la dirección del movimiento del género, que en el cual me parece increíble como lo aborda el libro. Sí, es un género que puede darse en diversas partes del mundo. Es un género realmente universal, porque realmente en todas partes tenemos problemas, y son ese mismo tipo de problemas, ¿no? Entonces está la violencia, la falta de oportunidades, la desigualdad, y todo eso crea el ambiente propicio para que los jóvenes en diversas partes del mundo se sientan muy identificados con este movimiento. Falta de movimiento, 14, también es importante especificar de que hay moldes referente a la dirección del movimiento, porque me he fijado de que hay conflictos, rivalidades que existieron. Entonces, ¿cuál es para usted la perspectiva más emblemática que tiene referente a los conciertos del punk del Reino Unido, que en el cual me parece interesante cómo aborda? Para mí sí, son distintos, depende en la parte del mundo donde estés situado. Particularmente el del Reino Unido, que es el que yo abordo en mi libro, creo que es el más emblemático, porque no solo es la parte estética que ellos desarrollaron, es la parte social también. Es realmente así es como se conoce el punk en el resto del mundo, por más de que en Estados Unidos, por supuesto, ya estaban antes bandas muy importantes del movimiento y que dieron todas las directrices. En Inglaterra se le dio realmente fuerza al contenido social, por lo que realmente en ese momento en Inglaterra, los jóvenes realmente no tenían oportunidades. Entonces precisamente por eso se dio con tanta fuerza ese movimiento allí, y no tanto de pronto en otras partes del mundo. Hay algo importante del libro, es que el título punk, sí, como menciona, nunca se llega como a establecer la idea referente al statu quo. ¿Qué opinas de la percepción del punk referente a que nunca llega? Sí, por ejemplo, lo que tú dices en la página, a un fin, según pues el medio del entrevistado, a lo que también abordas. El futuro nunca llega, puede verse desde distintas perspectivas. En la parte musical, diría que el punk, explota con todos estos grupos, hablemos directamente del punk británico, pero nunca realmente cruza hasta la parte comercial. El punk va evolucionando, en los 80 se queda en el underground completamente, y en los 90 llega realmente al estallido con Nirvana y el grunge, que realmente es punk, y es Nirvana quien realmente lleva al punk a la parte comercial, al mundo. Después de Nirvana, entonces otra vez el punk se esconde, queda en el underground,
y se ha mantenido así siempre, ha estado ahí por debajo. Y parece como si cada vez que aparece el punk es como un monstruo que aparece de vez en cuando. Parece como si fuera realmente parece una revolución realmente, es una revolución social que parece que va a cambiar todo y logra cambiar algunas cosas, pero siempre se queda ahí. Nuevamente volvemos a lo mismo de siempre, que son, bueno, el comercio por encima del valor eh, más significativo que tenían este tipo de bandas. Y el futuro nunca llega porque siempre es el punk que está buscando un cambio y realmente tenemos las mismas problemáticas que teníamos hace 30 años, hace 50 años, hace más. Siempre están las mismas problemáticas sociales en el mundo, por más de que conocemos estas problemáticas sociales. Y siempre los grupos de punk están peleando contra el racismo, quieren la igualdad, todo este tipo de cosas. Es como si la batalla siempre fuera perdida. Realmente nunca se logra llegar al siguiente escalón de realmente cambiar el mundo. Es como si realmente no hubiera futuro, no lo hay realmente. Bueno, hay bandas que quiero referenciar antes de la siguiente pregunta. Por ejemplo, si hablan sobre temas de evolución, Saucy and the Ancients, que también es algo bueno del post-punk. También considero que también The Damned, Sex Pistols, también está The Clash, que también son otros importantes. Y bueno, hay uno que escuché hace poco que estoy documentándome gracias a este tema y es que se llama Slay Rats. Y bueno, hay mucho como Slice. Entonces, ahí, desde su perspectiva como un magíster en escritura creativa, también en este aspecto, ¿cómo combinaste esas habilidades periodísticas, Cator, acerca de un enfoque narrativo, humano, profesional acerca del libro? Ok, bueno, primero todas estas bandas que mencionas, sí son, que algunas de ellas las menciono en el libro, de Clash, The Damned. Sí, estas bandas, primero musicalmente, sí, lo que mencionas, hay una evolución constante. Ellos no se quedaron solo en el punk como se conoce generalmente, sino evolucionaron incluso hasta otras corrientes musicales. Más allá de eso, más allá de lo que me llamó la atención es la parte humana de estos personajes. Por ejemplo, The Clash es una banda realmente letrada, um, que en sus letras puedes encontrar cosas sobre el colonialismo, puedes encontrar um, poesía. Están los poetas Beats, Allen Ginsberg, que está en una canción con ellos. Está la Guerra Civil Española, está Federico García Lorca. Entonces hay cantidad de temas humanos que hacen que The Clash sea más que un grupo de rock, o no solo The Clash, sino algunos de esos grupos, que casi que sean periodistas que están observando el mundo. Entonces, por ejemplo, Joy Strummer de The Clash escribía canciones fijándose en lo que veía en las noticias. Entonces veía que alguien fue apuñalado en tal barrio y escribía sobre esas temáticas sociales que estaban ocurriendo. Entonces, más que música, creo que es la vida cotidiana del ciudadano de a pie, lo que hace que cualquiera de nosotros se pueda relacionar con estas bandas, por más de que no seamos de ese país y de ese entorno. Entonces, esa parte humanística fue lo que realmente me llamó la atención para acercarme a estos personajes, porque no quería un libro de entrevistas mundanas, quería algo más profundo. Quería realmente preguntar sobre su entorno social, básicamente. Su educación me interesaba bastante, mirar de dónde venían, cómo se habían educado ellos. Todas estas cosas que realmente se ven en sus letras, en su música, hizo realmente que fuera más que
que cualquier entrevista con una estrella de pop común y corriente, porque esta gente realmente tiene cosas que decir, las letras realmente y la música. Es como una guerra, básicamente. Alguno de ellos me decía que a ellos una canción que no tenga contenido político o social no le interesa, porque lo que les interesa es decir algo a la gente, llevar un mensaje, más allá de que sean canciones punk con sonidos pop, incluso con otros géneros como el reggae y demás. Pero lo más importante para estos grupos era el contenido, tener algo que decir, algo que transmitir a una generación que estaba realmente sin futuro. Bueno, se me olvidó mencionar una, Buzzcocks, que también es súper buena. Uy, Fallen in Love, está sublime. Hay algo importante referente a este tema del libro, y es que me gustó mucho el tema de la filosofía que habla acerca de neones ocultos. ¿Sigue manteniendo esa filosofía auténtica? Sí, por ejemplo, los neones ocultos son esos temas de composiciones de los entrevistados al momento de resonar pues el propio ritmo, como tipo movie, como tipo un movie, también como de crear Rod Swinder y también de Play on the Free. O sea, ese neón oculto, ese bajo, esa filosofía propia de lo que pasa el libro, es como un neón oculto. Eso, bueno, es un término que tiene. Ok, sí. Bueno, ese término neones ocultos es de un grupo musical que yo tenía. No sé, pero sí, puede funcionar, No sé. puede relacionarse con... Sí, sí, puede relacionarse muy bien. Son individuos que realmente viven al margen de la sociedad, ah, que realmente están ocultos y quieren permanecer ocultos, porque hoy todo el mundo y generalmente los músicos quieren siempre, eh, obviamente, sobresalir, pero ¿a qué costo? Es decir, a veces con música prefabricada, con música que digamos no tiene mucha alma, tampoco tiene mucho mensaje. Y estos grupos permanecen auténticos, realmente en lo oculto, y, y sí, salen de vez en cuando para brillar y tomarse el mundo. Es como una revolución, como, sí, después lo que pasa acá, los Sex Pistols cuando aparecieron, realmente nunca había nada como ellos y una vez encendieron la luz, desaparecieron. Y siguen permaneciendo cantidad de grupos de esos ahí, en la parte oculta, ¿no? Sí, por eso dije neones ocultos. Pero bueno, hay una película que también yo creo que es importante en el libro. Bueno, similar, se me hizo similar, es Jubilee, o si no, ponen London. Es este director Wolfas, algo así. Entonces, hay algo importante referente a ese, es como esta manera de darle identidad al libro. Bueno, en este tema versión colombiano, en este aspecto de lo que trabaja, lo que ha hecho, influye en la perspectiva de este movimiento en el que fue la cultura británica más importante de todos los tiempos. Okay. ¿Cómo influye Colombia, o sea, mi experiencia en Colombia para hacer el libro, sí? Así es. Ok, bien, como mencionaba antes, Colombia, bueno, no es un secreto, es un país con muchos problemas sociales, muchos problemas de violencia, muchos problemas de desigualdad, donde el punk también es una figura muy importante para nosotros. También hay cantidad de grupos aquí, hay un movimiento muy grande desde los años 80. Y más allá de eso, cuando decir, voy a comparar Bogotá, mi ciudad, a cuando yo estaba en Londres, tenía cosas muy similares, cosas que no se ven en la televisión. Cuando muestran noticias de Londres, muestran cosas muy bonitas, muestran en la parte turística, pero no muestran realmente el lado oscuro de Londres, que es la parte que está escondida, y es la cantidad de violencia que ocurre allí, cantidad de desigualdad, eh, cantidad de jóvenes apuñalados semana tras semana, eh,
Entonces, hay cantidad de cosas que yo encontré que eran muy similares de donde yo venía allí a Londres particularmente. Entonces, para mí no fue realmente muy difícil asimilar esa cultura porque yo ya venía de algo similar y algo muy cercano al punk. Entonces, la violencia, la desigualdad, todas estas cosas ya estaban en mí. Entonces, podía sentirme muy identificado con todas estas bandas. Son casi como parte del idioma, obviamente. Son casi como si fueran, es música que me habla a mí y que le habla a mucha gente en Latinoamérica, no solo en Bogotá, sino por todos estos conflictos que ocurren acá en esos países, en estas ciudades. Entonces, precisamente por eso el punk no lo vemos como algo tan raro, no lo vemos como algo del primer mundo, lo vemos como un movimiento realmente cercano, como algo que nos ocurre realmente a nosotros. Entonces, por eso podemos realmente, digamos, interiorizarlo de manera tan fácil, entenderlo y también asumirlo. Y precisamente por eso también, como te comento, también hay muchos grupos y un movimiento muy fuerte aquí en Bogotá, en Colombia en general y en otros países de Latinoamérica. Bueno, puedo informarme, incluso, bueno, si hay algunas películas referente a Pon en Colombia. Por ejemplo, mi pregunta sería cómo ves este libro en el cine, ¿no? Pero hay temáticas importantes, no sé si se espera o no, en este término de películas. Por ejemplo, Rodrigo en el futuro de Víctor Gaviria es una. Un tal Alfonso Quijano es otra, que también es muy buena. Pero hay una que en particular que yo digo que, bueno, yo creo que se me hace similar, es Boctapón de Ricardo Meléndez. Esa es muy buena, y Los Nadies. Así que, ¿cómo es el panorama de este libro representado en el cine? Y bueno, no sé si estas películas mencionadas, como yo te dije, fueron influenciadas en tu libro. Bueno, está también Pop Medallo, ¿no? De, bueno, y Posada. Mm. Sí, bueno, realmente no. El cine, digamos, cuando yo escribí el libro yo vivía en Inglaterra, así que realmente las influencias del cine que se ven en el libro y las películas que yo menciono son, digamos, las referencias que tomaron ellos para su movimiento. Y no solo encontramos películas de punk en general, sino el caso, por ejemplo, como los The Damned, están influenciados por películas de terror de los años 30, 40, 50. Entonces, el cine en el punk es bastante amplio, no es solo, digamos que tiene varios géneros. Está el terror, está la película urbana, están los documentales. Eh, entonces, bueno, para responder tu pregunta, sí, por supuesto conozco las películas que mencionas, pero en este caso creo que el punk en Colombia y Medellín, con las películas y demás, creo que es tan importante para Colombia que merece un libro completamente aparte. Creo que de hecho, cada movimiento punk merecería un libro aparte porque realmente es demasiado amplio, ¿sí? Entonces, sabemos que el punk en Estados Unidos es una cosa inmensa. Podríamos hacer un atlas sobre el punk en Estados Unidos. Está el punk en España, en el País Vasco, con Escorbuto liderando, que prácticamente Escorbuto eran los Sex Pistols de España, en País Vasco, y ese es otro movimiento también totalmente diferente, con otras características propias que también merece un libro aparte. Eh, entonces, sí, no creo que podría definir yo, por más de que yo menciono varias películas y el cine, como que yo pueda mencionarlo en mi libro, todo lo que hay en cuanto a punk. Creo que estoy mencionando solo como las referencias del punk británico y que los influenció a ellos. Creo que tendría que escribir otro libro para mencionar la parte de Colombia, Latinoamérica. Quién sabe, de pronto lo haga.
Sí, quien quita porque pues en el libro pues sería estupendo, aunque hay un documental, bueno, bueno, corrijo, un medallo de Juan José Posada y David Viola, de la banda Aire, como dicen, es bueno. Y bueno, referencia, no me acuerdo el nombre del director, de que está en TVC Play, es un documental buenísimo, es de la banda Odio del Clamoroso Silencio. Uf, es sobre el tema de punk, el tema de mezcla también de rock. Eh, o sea, es muy bueno. Incluso yo te iba a preguntar acerca si en el libro tenía también una inspiración en personajes icónicos. Un personaje icónico del punk en Reino Unido sería Zombie Punk. Pero bueno, yo sé que está funadísimo Zombie Punk, pero no sé. Hay personajes que en el cual en Reino Unido que hayas conocido, quien los haya podido implementar en el libro, quizás al ¿no? El escritor, o siendo tú mismo, no sé, lo que hayas visto. Ok, personajes. Bien, sí, muchos personajes, todos son realmente personajes únicos y realmente fascinantes. Brian James, el guitarrista de los Damned, murió precisamente este año, murió en marzo de este año. Y fue uno de los pilares de mi libro. Con él empiezo las entrevistas con Damned y con Brian James. Y era un personaje, podría describírtelo como si fuera un Drácula, un Drácula muy amable, porque fue muy amable conmigo. Pero en cuanto a su presencia, por más de que era viejo, tenía su cabello negro, podía sentir muchas cosas cuando estabas frente a él. Era pues como si hubiese vivido millones de vidas. Había pasado por millones de bandas, y tenía esta atmósfera que era como sacada de una película de terror antigua, pero no en el sentido de que tuviera una mala energía. Era todo lo contrario, era como un vampiro bastante sabio, bastante enigmático. Era todo un personaje. Brian James, definitivamente, fue uno de los mejores entrevistas que están en el libro, de los Damned. Bueno, varios personajes que eran realmente, parecían sacados de película o parecen sacados de película porque todavía están vivos, varios de ellos. Otro que pueda pensar, T.B. Smith, el cantante de los Adverts, para mí es un genio. Escribe cantidad de canciones, sigue escribiendo cantidad de canciones, compone discos, todos los años compone un disco nuevo, siempre, y realmente aborda todavía muchas temáticas en sus discos. Siempre está abordando temáticas nuevas. Su música siempre ha evolucionado, y es una persona realmente muy... es casi como no se da la importancia que él tiene. No sé si T.B. Smith sabe que es una leyenda. Tal vez lo sabe, pero no lo demuestra. Actúa como si fuera la persona más normal del mundo, cuando ha hecho no sé cuántos discos y un par de discos emblemáticos. Creo que cada uno de los personajes que entrevisté, y así podría seguir mencionándote a cada uno de ellos. En el libro creo que hay cerca de 40 más o menos, y los escogí porque todos realmente tenían una historia que contar. No solo cuando estaban hablando, sino también en las descripciones que yo hago, también su presencia y su energía de tenerlos al frente. Por supuesto, también te comunican cosas, y en este caso me comunicaban cosas muy positivas. Puede que se crea que el punk es algo negativo, pero esos personajes me daban siempre la energía más positiva del mundo. Bueno, el libro en cierta parte trata de abordar como un poco su historia, aunque si hablamos de un poco referenciado, ¿no? El Reino Unido, bueno, es uno de los pilares más importantes, Estados Unidos también, aunque
Yo vi una entrevista hace mucho referente a una conferencia sobre el punk que hablaron sobre los saicos de Perú. Los saicos eran brutales. Así que no solo referencio a eso, por lo tanto es bastante importante de abarcarlo. Y por último, ¿cómo define todo este proyecto, tu libro, en una palabra? Ok. Bien, por los psicos dicen que inventaron el punk en Perú antes que todo el mundo. Que sea posible y seguro tal vez, si no, tal vez sí, tal vez no. En Estados Unidos también habían bandas con estas características punk, pero lo que pasa es que en Inglaterra, como mencioné antes, es cuando se le dio la fuerza, el contenido y la imagen al movimiento. Es por eso que el punk británico es considerado el más emblemático y es así como se conoce realmente la estética del punk en todo el mundo. Entonces es por eso que definiríamos como que el punk realmente, es más, la palabra punk se le da allí. Entonces es por eso que conocemos el punk más emblemático como el de Inglaterra. Y bien, para definir mi libro en una palabra, la misma palabra que le daría al punk, energía, lo definiría como energía, porque es un libro que tiene un ritmo como una canción punk, vamos, sigue, para, es un libro bastante intenso. Entonces, la palabra que lo definiría sería energía. Bueno, se me olvidó mencionar los Kilka de Lima, ¿no? Que también, aunque esa es la mayor problemática de algunas fuentes de periodismo de Latinoamérica cuando se habla del punk, siempre dice, pero ¿por qué dice el punk? No solo viene de Perú, viene de otras vertientes, entonces, pues hombre, como dicen, pero es claro. Pero bueno, entonces, los punk nacieron en los 70 más que todo, solo digo eso. Así que, hombre, esto es tu espacio para que digas tus redes sociales, un saludo para Colombia, invita a la gente a seguir el trabajo y que quieras, ¿no? Sí, por supuesto. Mis redes sociales en Instagram pueden encontrarme como El Futuro Nunca Llega, es el nombre del libro. Y bueno, por favor, adquieran el libro si quieren conocer a fondo más sobre el punk británico y en general que no es un libro que está sacado con cosas de internet, realmente es una investigación que no está en ningún otro libro, que la hice yo mismo, hice las entrevistas, así que no las van a encontrar en internet ni en ninguna otra parte, son entrevistas exclusivas y bueno, creo que eso es lo que le da, digamos, hace que el libro sea interesante, así que bueno, si les interesa el punk, que adquiéranlo pero más importante que eso, escuchen la música, que es realmente lo que importa. Fronteras, se me abrió variante el idioma. Yo por ahí vi que antes del live, que intentamos estar en Instagram, unas palabras en inglés, pero de igual forma dominas el idioma y gracias a las canciones muchos aprendieron inglés. Y bueno, este es un tema importante, mira, que le agradezco mucho por allá a algún fan de Perú que dice: el pueblo subterráneo que se llama Lima fue apogeo en los 80. Está Narcosis, Leucemia, sin leucemia, G3 y Díaz. Muy brutal. Gracias por el comentario. Hombre, muchas gracias por la oportunidad, por el espacio. Gracias también a la editorial del 591 y hombre, mucho éxito y larga vida al PAN. Ok, muchas gracias a ti, John. Muchas gracias por la invitación. Con mucho gusto. Fuerte abrazo. Vale.